El conocimiento de los síndromes medulares es importante porque primero tenemos que tener una buena localización topográfica de todas las lesiones que se pueden producir en el sistema nervioso central, pero luego porque cualquier trastorno que tenga una afectación de la médula espinal, si tenemos un buen conocimiento de los síndromes medulares, vamos a saber localizar, sin tener que memorizarlas fácilmente, qué tipo de lesiones podrán producirse, tanto de tipo motor como de tipo sensitivo. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen detallado ahora de todos los síndromes medulares y luego solo tendremos que aplicarle a la patología correspondiente y según la localización que tenga, qué tipo de manifestaciones clínicas va a tener ese cuadro. Vamos a hablar de los síndromes medulares, pero para eso, como ya vimos las vías motoras en el anterior vídeo, hoy vamos a ver las vías sensitivas, cómo funciona la sensibilidad. Para ver cómo funciona la sensibilidad tenemos que ver cómo se reparten en los distintos cordones medulares, cómo se reparten las fibras sensitivas. Ya sabéis que existen varios tipos de sensibilidad que van conducidos por dos sistemas diferentes. Una es la sensibilidad táctil epicrítica o fina y propioceptiva de la situación de las articulaciones, que viene por los cordones posteriores, y otra es la sensibilidad espinotalámica, que es la termalgésica para el dolor y para la temperatura, que son fibras normalmente de conducción más gruesas o menos precisas, y que viene por los cordones laterales, y que subiría aproximadamente por aquí. Bien, ¿cómo están distribuidas estas sensibilidades y qué influencia tiene ello para que nosotros podamos diagnosticar cualquier trastorno medular o superior? Pues bien, tienen dos formas distintas de comportarse. Si bien la sensibilidad táctil epicrítica y propioceptiva, o sea, la de los cordones posteriores, nada más entrar por la raíz posterior en la médula, sube por el mismo lado de forma homolateral, y por lo tanto toda la médula espinal llevará las fibras de la sensibilidad táctil epicrítica y propioceptiva del mismo lado del cuerpo. Sin embargo, ya se cruzarán a nivel del bulbo cuando hagan sinasis en los núcleos gráciles y cuneiformes. Sin embargo, las fibras de la sensibilidad termalgésica entran por la raíz posterior, cruzan por delante de la comisura blanca anterior y suben posteriormente por el lado contralateral. O sea que nada más entrar esa sensibilidad, esas fibras que recogen las sensaciones en la médula, tienen esa primera decusación y tras esa decusación es cuando suben por el lado contrario. Por lo tanto, ya vienen cruzadas y ya en el tálamo tampoco tendrán necesidad de cruzarse nuevamente. A nivel del tronco del encéfalo y a nivel del tálamo y a nivel, por supuesto, de la corteza, todas las sensibilidades se recogen las del hemicuerpo contralateral. Bien. Según esto que estamos comentando, también podemos localizar que a nivel del tronco del encéfalo es cuando se produce luego la decusación de las fibras de la sensibilidad de los cordones posteriores y ya desde ahí para adelante todas las fibras suben por el lado contralateral hasta llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo, en donde será el centro fundamental de la sensibilidad. De ahí se mandarán a la corteza correspondiente, a la zona de la corteza correspondiente, ya según la distribución de los músculos de Penfield en las áreas 1, 2 y 3, como ya vimos en el anterior vídeo. Y ahí es donde se tendrá conciencia de esa sensibilidad, aunque para sentir dolor, con que tengamos tálamo tenemos suficiente, porque vamos a sentir, no solo vamos a sentir, nos vamos a hartar de dolor. Bien, una vez dicho esto, y ya sabiendo por dónde va cada una de las fibras a nivel de la médula, ya podemos entrar a diagnosticar los distintos síndromes medulares. Como por ejemplo, el síndrome de sección medular completa. Sección medular completa significa que hay un nivel de la médula en el que se ha producido algún tipo de accidente, ya sea hemorrágico, ya sea traumático, ya sea infeccioso también que se puede producir, pues autoinmune, etcétera, que te provoca que ese segmento medular pues quede lesionado y que por lo tanto todas las fibras que circulan por aquí a este nivel queden, vamos a decirlo así, cortadas. O sea, todos los cables, como decimos siempre, de las vías largas se quedarán cortadas a ese nivel. Por lo tanto, lo que hay por debajo de la sección medular no recogerá o no recibirá órdenes motoras, todo lo que hay desde ese sector lesionado para abajo, así como toda la sensibilidad que venga desde ese nivel hacia abajo no será recogida, no será recibida y no llegará por lo tanto hasta el tálamo. Bien, ¿qué tenemos ante una sección medular completa? Pues si la sección medular es completa, como vemos con este ejemplo, con este paciente, todo lo que haya por debajo del nivel de la lesión quedará sin orden motora y quedará sin sensibilidad, por lo tanto. Por lo tanto, el síndrome completo consistirá en que el paciente tendrá una
una paresia, en este caso como está localizado a nivel dorso-lumbar, lumbar más bien, lo que tendrá es una paraparesia, y luego tendrá, aparte, esa paraparesia debe tener signos de primera motoneurona, porque esa paraparesia obedece a una lesión de primera motoneurona, ya que es la vía piramidal la que hemos cortado. Esta paraparesia llevará, por lo tanto, los signos de primera motoneurona, como puede ser exaltación de los reflejos y como puede ser el signo de Babinski o el reflejo plantar extensor. Ahora bien, en las secciones medulares completas, cuando son por accidentes ya sean hemorrágicos, traumáticos, etcétera, hay una primera fase que es de shock medular, que dura varias semanas, en donde hay una abolición de los reflejos. Por supuesto, también existirán alteraciones esfinterianas y luego alteraciones vegetativas también. Bien, en cuanto a la sensibilidad, por supuesto tendremos lesiones bilaterales, o sea, una alteración de anestesia total bilateral por debajo del nivel de la lesión. Anestesia que será tanto para lo cordonal posterior como para lo espinotalámico, de forma bilateral. Existe una única diferencia con respecto a esto, y es que si la lesión medular se produce, por ejemplo, a nivel cervical, vamos a suponer a nivel C6, C7, pues no solo hay estas alteraciones que hemos dicho, sino que a nivel C6, C7 podríamos observar también una parálisis de segunda motoneurona, porque sería esta segunda motoneurona, la de nivel C6, C7, la que podría estar lesionada. Y por lo tanto podríamos observar parálisis de segunda motoneurona a nivel segmentario, a nivel de los brazos. Pero sin embargo, por supuesto, el cable de la vía piramidal estaría seccionado y por lo tanto habría una paraparesia con signos de primera motoneurona. Bien, estas son las alteraciones generales que se producen en un trastorno bilateral. Si viéramos un síndrome de hemisección medular, o sea, una alteración de una hemimédula solamente, las lesiones que tendríamos serían, si se corta esta hemimédula, si tenemos esta lesión a este nivel, como estamos localizando ahí, a nivel cervical, por debajo de la lesión, todo lo que venga homolateral tendrá alteraciones como es normal homolaterales. ¿Cuáles son las que vienen homolaterales? Pues son la vía piramidal y sube la vía de la sensibilidad de los cordones posteriores. Por lo tanto, en el nivel de la lesión y desde ahí para abajo, lo que tendríamos sería una parálisis de primera motoneurona homolateral y una anestesia para la sensibilidad táctil epicrítica y propioceptiva, o sea, la sensibilidad cordonal posterior. Por lo tanto, tendríamos, por ejemplo, una abolición de la sensibilidad vibratoria, etcétera, etcétera, que es una forma de explorarlo. Sin embargo, como se ha producido esta lesión a este nivel, las fibras de la sensibilidad espinotalámica que se han cruzado nada más entrar en la médula y que suben por el lado contralateral, el cable que se seccionaría, en este caso, de la sensibilidad espinotalámica, sería el que recoge las fibras que suben correspondientes, en este caso, al hemicuerpo derecho. Por lo tanto, tendríamos desde ese nivel para abajo una anestesia para el dolor y para la temperatura. O sea que tendríamos manifestaciones homolaterales, que serían la primera motoneurona y la sensibilidad de los cordones posteriores, y luego tendríamos una termoanalgesia distal contralateral, o sea, una alteración espinotalámica contralateral. El siguiente síndrome es el de compresión medular, síndrome de compresión medular que se produce, pues, por ejemplo, por un tumor, por una metástasis, etcétera, etcétera, y que al comprimir normalmente desde un lado, lo que provocará será una alteración tanto de la vía piramidal como de la sensibilidad espinotalámica. En ocasiones puede afectar también cordones posteriores, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que haya una alteración efectivamente de la sensibilidad espinotalámica, que como hemos dicho antes, como suben las fibras cruzadas, será del hemicuerpo contralateral, en donde se sentirá, y habrá una parálisis de primera motoneurona por sección de la vía piramidal desde ahí para abajo, con su Babinski y con su hiperreflexia. Si esta lesión, esta compresión medular, se diera a nivel ya sea del pleso cervical o ya sea del pleso lumbar, pues entonces en esos casos tendríamos también una parálisis de segunda motoneurona homolateral y segmentaria. El siguiente proceso sería el proceso que se llama el síndrome de la arteria espinal anterior, en donde sería fundamentalmente la mitad
o el tercio anterior, según los casos, de la médula el que se vería afectado de forma bilateral. No siempre tiene que ser absolutamente simétrico, pero en la mayoría de los casos sí que suele serlo. Por lo tanto, ¿qué tendríamos por debajo de la lesión? ¿Qué estructuras son las que pueden estar afectadas? Pues pueden estar afectadas, efectivamente, la vía piramidal, la vía espinotalámica, y puede estar afectada también la segunda motoneurona. Por lo tanto, las lesiones correspondientes, las que tendríamos sería a ese nivel, podríamos tener una parálisis de segunda motoneurona bilateral, siempre que afectara tanto a los brazos como a las piernas, según el nivel al que estuviera localizada, y luego tendríamos de forma homolateral, porque las lesiones son bilaterales, por supuesto. De forma bilateral tendríamos una alteración de la vía piramidal, por lo tanto, una parálisis de primera motoneurona, y también tendríamos la sección de las vías que están subiendo por el haz espinotalámico de forma bilateral. Ya hemos dicho antes que cruzaban por aquí, que subían por este lado, y por lo tanto tendríamos una termoanalgesia distal bilateral. O sea, nos quedaríamos sin sensibilidad para el calor y para el dolor por debajo de la lesión. El siguiente trastorno, tal vez sea el más complicado, porque consiste en una enfermedad que se llama una ampliación del epéndimo o cavidad central por una colección quística que se suele localizar ahí, que se llama la siringomielia. Esto suele darse normalmente a nivel cervical. Como se localiza por aquí, a nivel cervical, nosotros tenemos, por ejemplo, que si esta cavidad afecta al nivel C5, C6, C7, por ejemplo, las lesiones correspondientes serían lo siguiente. Esta cavidad puede crecer hacia un lado o hacia otro, no siempre tiene por qué ser simétrica, por lo tanto pueden existir variaciones sobre este síndrome, pero en su variante más habitual afectaría a la segunda motoneurona, que estaría localizada por aquí, por lo tanto podríamos tener algún signo de parálisis de segunda motoneurona en los brazos, solamente en los brazos, porque no estamos cortando ningún cable, y que podrían verse por una pérdida de alguno de los reflejos a nivel de los brazos. Y luego también tendríamos una alteración del haz espinotalámico, pero no del cable como tal, que estaría localizado por aquí, no de las vías largas, sino de el haz espinotalámico, que cuando cruza por la comisura blanca anterior, a este nivel, esa sensibilidad procedente a lo mejor de nivel C6, de nivel C7, de nivel C8, sería la que podría cortarse. Por lo tanto, no tendríamos alteraciones desde esta lesión para abajo, sino solamente segmentarias de ese nivel. Si esta fuera la fibra C6, que está entrando por aquí, se comprimiría ahí, y por lo tanto la zona del brazo correspondiente a C6 sería la que podría afectarse. Y por lo tanto las lesiones correspondientes, el síndrome correspondiente, que es muy característico, sería que en ambos brazos, de forma muchas veces asimétrica, tendríamos algún signo de parálisis de segunda motoneurona y algún signo de no sensibilidad para el dolor y para el calor. Por ejemplo, se mencionan como muy característicos que el paciente presente quemaduras por cigarrillo en los brazos, porque pues, a lo mejor se estaba quemando y hasta que no ha visto salir el humo no se ha dado cuenta, porque no lo sentía. Y por último, simplemente localizaros que en los trastornos sensitivos que tienen su origen en el tronco del encéfalo, como por ejemplo en este caso de este paciente, que lo que tiene es un síndrome de Wallenberg, se recoge la sensibilidad de la cara por los pares craneales homolaterales, hasta los núcleos de los pares craneales homolaterales, como por ejemplo el del trigémino. Por lo tanto, una lesión aquí, a este nivel del tronco del encéfalo, provocaría una lesión homolateral, una pérdida de la sensibilidad homolateral en la cara y contralateral para ambas sensibilidades, tanto para la termalgésica como para la cordonal posterior, en el hemicuerpo contralateral. O sea, un síndrome cruzado de sensibilidad es prácticamente diagnóstico de trastorno en el tronco del encéfalo. Mientras que los síndromes corticales, las alteraciones a nivel de la corteza, van a tener todos los signos contralaterales, o sea, tanto de la cara como del hemicuerpo. Como vemos aquí, por ejemplo, un síndrome, pues, el que puede ser, por ejemplo, alteraciones de la arteria cerebral posterior, en el que los trastornos sensitivos los vemos localizados en la cara y el cuerpo contralateral a la lesión.